Tengo acá en mis manos la cosa más hermosa del mundo. Tengo en mis manos el tomo 1 de Yu-Gi-Oh! Que no solamente trae una primera página brutal, miren, es que no puede haber nada más hermoso que esta página. Es que está demasiado buena, muy buena. Me jode porque no sé si se logra apreciar mucho, pero es que mira, ahí está Yugi, el mago oscuro y la dama del mago oscuro. Y no solamente trajo eso, trajo un marcapáginas grande Kazuki Takahashi. Lo que no hizo Togashi, lo hizo este. Es que este tomo es algo que nos lleva a la finalidad de este video, la historia original de Yu-Gi-Oh! Así que solamente quiero decir, amigos, siempre lean el manga. La verdad es que no todo el tiempo, pero ustedes me entienden. Allí como que está esa sección. Por todos, yo soy The Blacklist Manga y hoy les traigo uno de los cambios más drásticos que he visto en cuanto a manga y anime se refiere, aún por encima del cambio totalmente brutal que tuvo Rosario más Bump entre manga y anime, y cosa que ya he explicado antes. Para entrar en contexto, el anime de Yu-Gi-Oh! Y el manga tienen una diferencia completamente abismal. Al principio el manga de Yu-Gi-Oh! No era una obra de duelo de monstruos como la conocemos hoy en día. Para ser más específicos, los primeros 60 capítulos son de juegos al azar. Realmente cualquier juego, de cartas, de dados, póker, incluso los juegos de apuestas, que esos típicos que se hacen por allí. Y de hecho notarán que en el primer capítulo hacen un juego de apuestas donde pues básicamente apuestan su mano, porque es que no se nota bien, pero es un juego de cortarse la mano con un cuchillo. Sí, esto es Yu-Gi-Oh, amigos. Esto es el origen de Yu-Gi-Oh. Pero eso solamente para ejemplificar. Así que vamos a pasar a lo que es realmente interesante: los personajes. Una de las cosas que realmente no ha cambiado mucho entre el anime y el manga son los personajes, pero eso no quiere decir que no tengan algo que a mí me gusta, y es el trasfondo, y es vínculos, y es el desarrollo de personajes. Yugi sigue siendo un niño que a veces peca de inocente, pero es menos exagerado. Quiere amigos de verdad. Le gusta mucho Tea. Cuando digo mucho, es realmente mucho. Es muy malo en los juegos y es pervertido a tal punto de que incluso llega a compartir pornografía con Joy. Como dije, es picarón, es pervertido, se siente más como un adolescente de verdad. Yami es un puto sádico y un experto en juegos y en castigos. Con su artículo es prácticamente un ente que hace pagar a la gente con la misma moneda. Solo miren esa cara. Miren esa cara. Es que la gente así no es ni medio normal. Joy es prácticamente clavado a la versión que conocemos, salvo que acá le dan un trasfondo que no sabíamos y que nunca le dieron importancia. Su padre es un borracho que lo dejó casi en la pobreza cuando era niño debido a que lo abandonó. Gracias a esto, Joy, nuestro querido amigo y mi personaje favorito, tiene que trabajar para pagar dicha deuda, y realmente debe mucho dinero. Esto le agrega a Joy que es un chico de barrio, un chico gamberro, cosa que le da más importancia a su personaje, puesto que recordemos que Joy conoció a Yugi haciéndole... Yo no sé si esta palabra se puede decir en YouTube, pero creo que la censuraré por si acaso. Esta diferencia se nota mucho entre el anime y el manga, como por ejemplo cuando Joy le ganó al bandido Kid en la saga del reino de los duelistas. No solamente lo dejó ir, le dio una paliza, le dio golpe. Y para mí fue lo más espectacular que he visto. Tea es prácticamente igual, pero está perdidamente enamorada de Yami Yugi y un poquito de Yugi. Es muy raro, es como un NTR, pero sí ser NTR. O sea, no sé si me entiendan. Ay, raro. Tristán es, bueno, Tristán está allí, existe. Hace algo. La mayor diferencia que tiene Tristán en el anime y en el manga, aparte de esos pequeños aportes que tiene en el anime, es que acá sí tiene participación. Por ejemplo, en la Torre de la Muerte que hizo Kaiba, participaron Yugi, Joy y Tristán y tuvieron un papel genial en dicho mini saga. Bakura es el que realmente no ha cambiado mucho. En el anime es un cabrón, aquí sigue siendo un cabrón. Pero me refiero a la versión de Bakura del Anillo del Milenio. Aparte de que la versión Bakura noble es más susceptible a la versión del Anillo del Milenio, entre otras pequeñas cosas. Pero esto nos da pie a pasar a lo que realmente a mí me gusta más. Bueno, siempre me gustan los personajes, pero aquí me gusta más los juegos. Como dije antes, los juegos acá no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Son juegos de apuestas y ya, donde hay un ganador y hay un perdedor, donde generalmente el perdedor pues termina muy mal parado. Estos pueden ser castigos físicos o mentales, o pueden ser juegos físicos o mentales, dependiendo del capítulo o dependiendo de lo que haya hecho dicha persona. Durante esos 60 capítulos solamente juegan duelo de monstruos 2 veces, y las 2 veces fue contra Seto Kaiba.
La primera se presentó como el campeón y la segunda como revancha por haberlo vencido. Y ahí no estaban tan claras las reglas del juego de duelo de monstruos. De hecho, el anime adaptó como le dio la gana este primer encuentro con Kaiba, solamente para presentar a los personajes, puesto que en el anime y en el manga Yugi enfrenta a Kaiba en un duelo, pero la gran diferencia es que en el manga Kaiba secuestra al abuelo de Yugi y este casi termina en coma porque lo mandó al hospital. Posteriormente fusionaron básicamente los dos duelos para hacer el primer duelo del anime, puesto que el primer duelo del anime básicamente es el segundo del manga y ocurre en una mini saga o en un mini arco donde Seto Kaiba crea una torre de la muerte junto a Mokuba para que Yugi, Joy y Tristán participen en diferentes juegos, y el juego final es un duelo entre Yugi y Kaiba en duelo de monstruos, dándose así la vez en la que Seto Kaiba perdió como Exodia y etcétera, etcétera. Ya a partir de allí es un poco más duelo de monstruos. Como curiosidad, Mokuba tampoco es como que un santo, puesto que casi mata a Joy envenenándolo y casi aplasta a Tristán, aunque lo salva después, pero casi lo aplasta. El duelo contra Yami Bakura no fue un duelo en el reino de los duelistas porque Bakura le dio la gana. No, fue algo muy raro. Fue algo muy friki, Báñate, otaku. Fue una muy complicada partida de calabozos y dragones, donde los protagonistas, véase Yugi, Joy, Tristán, Tea, son encerrados en esas pequeñas fichas del juego de calabozos y dragones, así que básicamente su alma estaba en juego. El primer encuentro contra Shady fue una prueba de coraje donde la vida de Tea estaba en peligro. Por eso lo odian tanto. En el anime no lo explico. Y así podría seguir un muy buen rato con absolutamente todas las diferencias que tienen el anime y el manga de Yu-Gi-Oh! Empezando con que el anime de Yu-Gi-Oh! Es family friendly. En el anime de Yu-Gi-Oh! Nadie muere, o no quieren indicar que nadie muere. Ahora, amigos, pasemos a lo que es importante. Realmente a nadie le importa, mi opinión. Aún después de todo esto no odio el anime, aunque le hayan adaptado como les dio la gana, solamente para hacerlo más bonito, porque realmente pienso que algunos juegos, pese a no ser parte de Yu-Gi-Oh! Como tal o como lo conocemos hoy en día, sirven para introducir personajes o para darle más personalidad. Por ejemplo Joy, por ejemplo Yugi, por ejemplo Tea, por ejemplo Tristán, todos ellos. Ese es mi problema, que no conocemos a los personajes tan bien en el anime como lo hacemos en el manga. Para nosotros, Joy y su hermana se separaron de pequeña, pero aquí le agregan un factor mucho más interesante y profundo. También enfatizan un poco más en el deseo de Yugi de hacer amigos. En el anime sencillamente ya los tiene, en el manga se profundizan esos lazos. Aquí sí hay un verdadero desarrollo de personajes, no como en el anime, porque acá realmente se concentra en ellos. El anime se concentra en el duelo de monstruos, ya que por lo menos para mí en el anime crea una primera etapa un poco aburrida que no se concentra tanto en los personajes y más en el duelo de monstruos, lo cual es interesante, va al grano, pero pues no te explican más nada. Todo ocurre en un flashback que no explica absolutamente nada de cómo Yugi y Joy se hicieron amigos, cómo Yugi y Tea se... un montón de cosas que, bueno, al final de cuentas no importan, porque lo que importa son los duelos. Y todo eso para irse luego a una saga potente donde aún no te explican menos, de todas las cosas, enfrentándose al que creó el juego. No me malentiendan, me sigue gustando, el reino de los duelistas es mi saga favorita, pero he de decir que pensando en lo que vi y recordando lo que vi y comparándolos, me hubiera gustado y lo hubiera disfrutado más como lo dice actualmente, con contexto de todo, con contexto de los personajes, con contexto de las apuestas, con contexto del peso realmente de las cartas y del juego que conocemos como duelo de monstruos. Y hablando del reino de los duelistas y del resto de Yu-Gi-Oh!,